Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Ya estamos otra vez aquí, jueves por la tarde. Estamos muy contentos porque, bueno, los jueves por la tarde siempre estamos contentos, Carlos. Eso es así, ¿no? Siempre Sí. tenemos algún Estamos contentos invitado, siempre, siempre, pero ¿eh? jueves más. Jueves más. Y esta tarde tenemos a un invitado estrella que en este caso, de hecho, lo has invitado tú. Yo lo conocí gracias a ti en el evento Digital. Y Víctor, la verdad es que es un crack de la innovación, por lo que nos ha contado en la trastienda de otras muchas cosas también, que ahora le tiraremos un poco de la lengua. Y la verdad es que estamos muy contentos porque se ve la salida del desconfinamiento, ¿no? Estábamos comentando ahora también cómo han ido cambiando un poco los índices de asistencia, de que ahora hay gente que confirma, gente que a lo mejor no entra tanta como antes porque hasta ahora ya están trabajando. Estamos valorando cambiar algunas horas de webinar también. Y bueno, preguntando, todo lo que queráis, si incluso por el chat ahora, si esto ahora os viene bien, decidlo. Si queréis que lo cambiemos, lo cambiamos. Al final esto, la cuestión es que la mayoría manda, ¿vale? En este caso lo que queremos con la formación, y en este caso encima que es gratuita, es que la gente cuanto más pueda disfrutar y cuanto más pueda aprovecharla, mejor. Entonces, nada, hoy, esta tarde tenemos a Víctor Ronco. Carlos, tú lo conoces a Víctor un poquito más que yo por ahora, al menos por ahora, que lo tienes también por aquí atrás, en la trastienda. Sí. Lo empecé a oír hablar, ahora, bueno, ahora, si quieres aparecer, Víctor, ya, y así te vamos, ya. Sí, Ponte la cámara y así. Empecé a hablar de ti, Víctor, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empecé a hablar Bueno, de ti con Alex por del libro este de marketing digital para Dummies. Ajá. Entonces fue la primera noticia que tuve tuya. Y luego dio la casualidad de que cuando organizamos el año pasado en septiembre el F-Talks, que era un Ujú. congreso de alimentación, que ahora me parece raro, ahora imaginarme ahí en el Reina Sofía, no sé si tú te acuerdas, eso hace menos de Sí, un año, que estábamos allí metidos en el Reina Sofía, yo qué sé, 400 personas ahí, luego tan ricamente, y entonces tú estabas en una mesa redonda, entonces, bueno, ya me llamaste la atención y luego coincidimos en la cena, en Bodega exacto, Montaña, eso sí que también es exacto. algo raro, ¿no? Que qué iniciamos bueno. ahí picoteo. Y ya pues a partir de ahí pues ya te contacté contigo y luego ya participaste en Go Digital, que es el evento que hacemos en Cámara Valencia en diciembre y bueno, que tuviste una gran repercusión, digamos. Bueno, Pedro te tuvo la oportunidad de escucharte también. Sí, Entonces sí. nada, yo estoy encantado porque, bueno, lo que me gusta de ti es que eres muy polifacético, me parece. Sí, eso dicen. Qué bueno. Entonces, Pues aunque el nada, leitmotiv de hoy es la innovación, bueno, aquí estaba revisando tu LinkedIn y hostia, me llama la atención tu perfil porque es variopinto, ¿no? Te hablas de, bueno, yo creo que tu foco fundamental es, aquí en tu presentación dices Advertising Innovation and Digital Transformation Manager, Grupo Skoda, Volkswagen, ¿no? Ujú. Y entonces, eso supongo que es tu fuerte, ¿no? Porque luego hablas de consultor, speaker, blockchain and crypto. Toma, ya ahí queda eso. Ujú. Sí, bueno, desde luego gracias por la invitación, tanto Carlos por volver a confiar como Pedro por meterme aquí, pero sí, de hecho vamos a hablar de innovación y claro, si quieres casi jugar a adivinar el futuro para aplicarlo en el presente, pues tienes que fijarte en esas tecnologías, ¿no? Y por ejemplo, ya en el LinkedIn pongo sobre blockchain y criptomonedas, ¿no? ¿Se va a aplicar o se está aplicando a día de hoy en mi trabajo diario? No, pero creo que mañana puede tener, pues desde luego, relevancia, ¿no? Y lo considero muy interesante, con lo cual la innovación es estar ahí conectado con varias cosas y metido en mil tinglados a la vez. qué bueno. A nivel de libros, escribiste en colaboración con varios, ¿no? El Marketing Digital para Dummies. ¿Ese Uh-huh. qué tal fue? ¿Cómo ha ido ese libro? Ajá. Pues sí, ese fue el primer libro que escribí, Marketing Digital para Dummies, que la serie para Dummies es de Grupo Planeta y lo que te da es una distribución bastante amplia, ¿no? Es decir, tienes desde luego en Amazon, en todas las tiendas potenciales en nuestro país y luego también distribución en online, obviamente, o sea, en formato digital y en Colombia. Entonces han vendido casi 10.000 unidades, que no está mal, porque también hay que reconocer que, bueno, hay bastantes libros de marketing digital, Claro. pero bueno, estamos contentos. Sabemos que vivir como autor de un libro es muy difícil. Siempre digo que o escribes de cómo ganar dinero o de motivación o de autoayuda, o si no es muy difícil, ¿no? que seas un bestseller. Pero bueno, contentos con el trabajo que hicimos y con el libro que sacamos. Así que contentos. Bueno. Y luego después de ese saqué, de hecho lo presenté 3 días antes del confinamiento, uno de redacción publicitaria, que también coescribí con un autor que es Mariano Castellblanque.
Y tras este, el que hemos justo comentado, ¿no?, antes de la sesión, hace apenas media hora, pues precisamente criptomonedas para dummies, es decir, dentro de esta serie para dummies, dentro de con Planeta, pero pues eso, de esa gran temática, ¿no?, que es las criptomonedas, que es la aplicación visible o financiera de la tecnología blockchain, porque mucha gente habrá oído sobre el Bitcoin, y creo pues que es una de las, ya digo, temas de interés casi de los que más se va a hablar en los próximos, ya no meses, sino años, desde el punto de vista económico, legal, político, es decir, es un tema que incluye muchas patas, con lo cual es muy interesante y por eso investigo y me he dedicado, pues mira, o lanzado a escribir otro libro. Muy bien. La verdad es que no te aburres, ¿eh? Me parece a mí que... Qué tío. Yo creo Bueno, que pues un luego, poco para... luego lo coseremos a preguntas nosotros también, si nos deja el público, ¿vale? Les vamos a ver qué preguntan ellos primero. Os animamos a que planteéis las preguntas en el chat, ya sabéis que está ahí. Así que nada, darle caña desde ya si queréis. Y Carlos, cuando tú quieras, si quieres, hacemos sondeo. Vamos a lanzar un par de preguntillas de sondeo un poco para que el público a ver si estáis receptivos. Y nada, ya te dejamos. Y como dice Pedro, por el panel de preguntas, que la gente vaya preguntando y luego al final, los 10 últimos minutos, aprovechad todos porque, bueno, Víctor es un crack que, bueno, tiene muchos focos, como veis. Y, bueno, mundo de automoción a tope, claro, también. Ese es tú también, donde he contado mucho. Sin duda. Vale, pues vamos por la primera pregunta. La sesión. La primera pregunta es muy sencilla. ¿En vuestras empresas hay un departamento de innovación o similar? ¿Sí o no? A ver qué dice la gente. Vamos a hablar de innovación, pero vamos a hablar de muchas cosas más. O sea que no sentáis tristes si tenéis que decir que no la mayoría, ¿eh? Bueno, pues es bastante unánime, señores. Lo comparto. Pues ya está claro, ¿no? Tenemos 42 no, porque hay 42. O sea que estamos ahí. Esto fue un problema, ¿no? Bueno, es una realidad. Es una realidad, sí. ¿Y tenéis algún departamento vinculado a la transformación digital también? ¿O la digitalización? Bueno, aquí ya cambia la cosa. Ahí sí. Aquí sí que cambia la cosa. Vamos a dejar un poquito más. Vale, ya está. Compartimos. Aquí tenemos un 50%. Bueno, por lo menos al final, no sé, muchas veces están como muy vinculados, ¿no? Entonces, bueno, no está mal. Pues nada, yo por mi parte, nada, Víctor. Muchísimas gracias de nuevo y yo me quito en medio y supongo que Pedro también. Estamos por aquí atrás contigo, Víctor. Muchas gracias por todo. Perfecto, nada, pues ahora reconectamos en un rato. Bueno, veo que somos 42 asistentes. El primer reto va a ser pues que cuando acabemos, bueno, empiece el turno de preguntas, sigamos siendo 42. Eso ya es mi reto, casi mi reto con vosotros. Como decían, preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Es decir, las responderemos al final las preguntas, pero pues ya por lo poco que me podáis conocer, si no me conocéis ya durante estos 60 minutos, soy bastante sincero en las respuestas. O sea que libertad total en preguntar lo que queráis, ¿vale? Al final, ¿qué vamos a ver en la sesión de ahora? También veréis que no traigo mucha presentación, tengo tropecientas presentaciones, pero me apetecía que fuera un poco más humano, de explicaros cosas, porque creo que al final se crea una conexión más interesante, ¿vale? Vale. Luego compartiré pantalla. Entonces, en primer lugar, plantear o exponer a qué se enfrenta hoy el sector de la automoción, ¿no? De hecho, lo decía antes Carlos, yo participé en un evento hace unos 6 meses en Valencia, en el que hablábamos precisamente también de innovación, de transformación digital, pero era hace 6 meses justo antes de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y ya se planteaba pues que el sector de la innovación, el sector de la automoción estaba cambiando o iba a cambiar mucho, ¿no? Y de hecho os pondré, un segundo, os pondré, vale, un segundo. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora? Si podéis confirmarlo. Sí, vale, perfecto. Pues con esta imagen que también ponía en esa presentación, diréis, ostras, ¿qué es esto, no? Pues me parece muy interesante porque es cómo planteábamos hace 30, 40, 50 años que serían las ciudades del futuro, ¿no? En ese movimiento que se llamaba el retrofuturismo, ¿no? Es decir, cómo los artistas, los arquitectos, los cineastas imaginaban que sería
las ciudades del futuro y con ello también la movilidad en las ciudades del futuro, ¿no? Y aquí vemos, pues eso, una ilustración en la que vemos, pues, gente, podría ser una familia, ¿no? Moviéndose en un coche y cómo, pues, si os dais cuenta, es un vehículo de conducción autónoma, ¿no? Es decir, ninguno de los pasajeros está mirando a la carretera, de hecho, parece que no hay ni volante. Es prácticamente una sala de estar con ruedas. Parecería que algunos llevan ruedas y otros incluso vuelan de coches, pero jugábamos a imaginar cómo sería el futuro, ¿no? Algunas de esas cosas se han cumplido, otras no, pero lo que sí que está claro es que el sector de la automoción no para de cambiar y no deja de evolucionar, ¿no? Y de hecho ahora tiene 3 grandes ejes, que son estos 3 que de hecho no hace falta estar dentro del sector de la automoción para conocerlos, ¿no? Porque muchos los experimentamos, pues si os estáis pensando en comprar un vehículo o básicamente moviéndoos por la ciudad, o por una ciudad o por donde sea, y viendo lo que hay a vuestro alrededor desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? En primer lugar, el cambio más obvio es pues el cambio de motores térmicos a motores eléctricos, ¿no? Obviamente hay esa evolución al motor eléctrico, un motor más limpio, más eficiente, pero que también plantea un reto como pues la autonomía de los vehículos, el abastecimiento si hay tantos puntos de recarga como sería necesario, el tiempo de carga, etcétera, etcétera. Luego, la urbanización o el modelo de posesión de coche. Es decir, pues bueno, lo habitual era tener un coche propio. De hecho, pues probablemente cuando mis padres eran jóvenes, un símbolo de estatus, cuando eras, insisto, muy joven, era tener un coche. Y ahora se está pasando a modelos de vehículo compartido. Es decir, familias que ya no piensan a veces en comprarse un coche, sino pues compartirlo entre varias familias o alquilarlo cuando sea necesario, moverse en un Uber o en un BlaBlaCar si queréis ir a un festival de música en verano. Pero desde luego cambia la forma en la que se piensa en ir en coche, ¿no? O en tener un coche. Y luego también de la conducción humana a la conducción autónoma, ¿no? Lo veíamos hace un momento en esa ilustración sobre el retrofuturismo. Pues bueno, los coches cada vez son más inteligentes y parece que incluso van a ser más inteligentes que las personas, ¿no? A la hora de conducir. Y ese coche autónomo, es decir, ese coche que conduce solo, incluso sin un conductor dentro o con un propietario dentro, ofrece un mundo de oportunidades a nivel de datos, a nivel de redefinir cómo se mueve el coche para ir a buscar pasajeros o ir a buscar a su propietario, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchísimos cambios y de hecho son en muy poco tiempo. De hecho, el director de nuestra compañía, del grupo Volkswagen, que es Paco Pérez Botello, dice que se van a producir más cambios en el sector de la automoción en los próximos 5 o 10 años de lo que lo ha hecho en toda su historia desde que se inventó el primer coche hace más de 125 años, ¿no? Con lo cual, cambio radical. Y ahora vuelvo a no compartir, es decir, a salir yo. Pues bueno, todo esto ya lo explicaba hace 6 meses, ¿no? ¿Qué pasa? Que sobre todos estos cambios que ya había, ha llegado la situación económica que todos conocemos, ¿no? Y con eso, pues se nos plantea pues una posible caída de las ventas de automóviles en este 2020, da igual si lo miráis a nivel España o a nivel global, de un 40 o incluso un 50% de caída de las ventas de coches en este año, ¿no? Con lo cual, un momento muy duro y muy incierto a nivel de ventas y sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país el sector de la automoción mueve aproximadamente un 10% del PIB. Y eso significa, pues desde luego, muchas empresas que hay detrás y muchos puestos de trabajo. Y además, por si fuera poco, eso también encaja en un proceso de cambios en la industrialización de cualquier tipo de industria, valga la redundancia, y el caso de Nissan, ¿no? que caso sonado hace unas pocas semanas, en el que se cierra la planta de Barcelona y no va a volver, ¿no? Es decir, los procesos productivos industriales en muchos casos se van de países del primer mundo menos competitivos en costes a países más competitivos en costes o incluso países del tercer mundo, ¿no? Con lo cual, toda esta amalgama hace que el futuro sea muy incierto a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y ante esto, pues hemos de actuar y hemos de actuar a corto plazo, ¿no? Como os decía, yo estoy en Skoda y ahora mismo pues podría poneros, tengo el mail echando humo ahora mismo porque pues hemos de lanzar campañas en los próximos días y el entorno está cambiando constantemente. Es decir, anteayer se anunciaba un plan Renova, es decir, ayudas para renovar el parque de automóviles, pero todavía no se sabe con qué medidas, no se sabe con qué nombre.
etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, sin duda, es uno de los momentos de mayor reto, si no probablemente el que más en toda la historia de la automoción. Y ante esto hay que plantear, claro, ¿cómo abordas este cambio? Lo primero es ser fiel, y siempre lo he dicho, a la identidad de la marca, de la persona, del proyecto o al como le queráis llamar. Es decir, para ir más allá, primero hay que tener muy claro qué es lo que a uno le hace existir o le hace ser propio, ¿no? Y ahora volveré a saltar un segundo a esta presentación que os explicaba para poner mínimamente en contexto la marca Škoda, porque de hecho sé que para muchos es una marca relativamente desconocida, ¿no? Y aún así, Škoda es, un segundo, es la cuarta marca más antigua de automóvil o de automoción de todo el mundo. De hecho, la historia empezó en 1895 en la República Checa, ¿vale? Škoda es una marca de origen checo y viene de dos fundadores que están aquí, que eran Václav Laurent y Václav Kliment. Y la historia es bastante interesante porque, básicamente, uno de ellos, Václav Laurent, tenía una bicicleta a la que se le rompió una pieza. Y esa bicicleta, que era de fabricación alemana, pues cuando se le rompió la pieza, Václav escribió a la fábrica en Alemania pidiendo que le enviaran esa pieza de repuesto, ¿no? Y los alemanes le escribieron o le respondieron en alemán diciendo que no le enviaban el repuesto de la bicicleta a menos que Václav les escribiera en alemán. A lo que Václav les dijo, nanay. Y Václav se hizo su propio recambio de bicicleta. Entonces, con eso, pues se hizo otra pieza y otra y acabó fabricándose una bicicleta, a lo que luego se unió con Václav Kliment, que es el otro fundador de la marca, y empezaron una fábrica de bicicletas. Luego le pusieron un motor y hicieron una motocicleta y unos años después hicieron el primer coche Škoda en 1904, ¿vale? Y de ahí, pues no voy a explicar toda la historia, pero pues bueno, ha ido evolucionando la marca, pasó a entrar al grupo Volkswagen y pues es la marca de coches que hoy conocemos y que para tengáis una mínima noción, forma parte de un grupo que es el grupo Volkswagen, donde hay otras marcas como pues, Volkswagen, Audi, Lamborghini, Ducati, es decir, hay muchas otras marcas. SEAT también está y de hecho Škoda vende en el mundo 4 veces más que SEAT, con lo cual en nuestro país no es así, pero sí que en otros mercados, incluso a nivel internacional, Škoda es una marca muy, muy potente. Pero ya os digo, estamos con una marca checa en un entorno incierto y entonces, ¿cómo innovas o cómo afrontas la innovación? En primer lugar, como os decía, siendo muy fiel a lo que son los orígenes o la identidad de la marca, ¿no? Y eso, pues bueno, aquí os lo decía, ¿no? ¿Cómo rejuvenecer una marca que a veces puede parecer vieja? De hecho, siempre he dicho que los vehículos Škoda hasta hace poco eran buenos y baratos, pero no eran especialmente bonitos, pero ahora sí que se cuenta con vehículos, si alguno de vosotros ha estado mirándolo o incluso tiene, pues son coches chulos, pero ¿cómo rejuveneces la marca o incluso cómo innovas, ¿no? con la marca? Y eso me lleva a lo que os decía, la identidad de la marca. Y es muy importante tener muy claro cuáles son, en este caso, los valores de la marca, de la organización, pero qué es lo que te hace ser a ti lo que eres, ¿no? Desde luego no os voy a detallar todo este esquema, pero pues Škoda, os sonará el Simply Clever, pero es una marca siempre relacionada con la innovación. De hecho, como os decía, ¿no? Empezó por un proceso innovador de emprendimiento y es una marca a día de hoy humana, que procura hacer las cosas sencillas. Os sonará lo del Simply Clever, ¿no? Seguro que lo habéis oído, pero viene de que la marca o los coches tienen cosas que hacen que los vehículos sean más usables por los propietarios, ¿no? Por ejemplo, muchos coches de ahora, en el grueso de la puerta, tienen un paraguas que lo sacas y, pues bueno, te sirve para taparte del agua, ¿no? O en el maletero hay una pequeña linterna extraíble, pues por si estás en un garaje y estás a oscuras, ¿no? O yo qué sé, el maletero se puede abrir si pasas el pie por debajo del parachoques trasero, ¿no? Sin que necesites utilizar las manos. Y así muchas otras cosas, ¿no? Y luego también la capacidad de que la marca sea sorprendente. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque si quiero innovar, reinventarme, esto han de ser los valores o los pilares por los que empiece a construir, porque si no, perdemos a veces el norte y podemos estar innovando, haciendo cosas que se escapen de lo que es la identidad de la marca, ¿vale? Ahora vuelvo a donde estaba yo.
Entonces, pues, ya os digo, una de las cosas para mí interesante es eso, es ser muy fiel a la identidad de la marca. Y sobre eso, y contemplando el entorno y viendo lo que necesita tu cliente, es cuando puedes volver a construir. Una aplicación de esto es lo que os decía. Antes el grupo Volkswagen pues tenía una misión, que es aquello como que engloba lo que hace la marca, y podíamos decir que era, pues lo podéis imaginar, ¿no? Vender coches buenos a buen precio y acercarse a lo que necesita el cliente. Pues desde hace 4 años la misión del grupo Volkswagen ha evolucionado a ofrecer servicios de movilidad sostenible, ¿vale? Entonces, eso ya es una señal identitaria de hasta qué punto la innovación está metido en el ADN, ya no de la marca Skoda, sino de la organización o del grupo Volkswagen como, pues eso, como grupo, ¿no? ¿A qué responde esto? A darte cuenta que no solo se trata de hacer muy buenos coches a buen precio, con la mejor tecnología, si hablamos de Audi, por ejemplo, de que tengan deportividad, etcétera, etcétera, sino a veces de dar un paso atrás y de analizar si lo que estás haciendo es lo que necesita tu cliente o tu consumidor o tu cliente potencial, ¿no? Y en este caso, una primera gran evolución del sector de la automoción y que conecta con los 3 pilares que os decía antes es que la gente no necesita coches, la gente necesita moverse. Y ante esa solución, una de ellas puede que sea un coche, y ahí nuestra misión o nuestro objetivo es procurar ofrecer la mejor gama de coches disponible, y si no, ofrecer, por ejemplo, una compra flexible, como puede ser un renting, una compra por cuotas, o si no, los servicios de movilidad que ahora mencionaba, ¿no? Por ejemplo, asegurarte que si hay una flota de taxis compartidos, Cabify o como queráis llamarlo, pues que sean de la marca Skoda, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, un primo mío pues no tiene coche, intentaré que si hace un desplazamiento, en este caso dentro de la ciudad, sea utilizando un coche de la marca Skoda, ¿no? Y que podamos facturar en esa venta, ¿no? Y eso nos lleva a cómo abordan las marcas la investigación, el desarrollo, el I+D, ¿no? De hecho, os hacía Carlos esa mini encuesta antes. ¿Hay departamento de innovación? Y salían, ahora mira, me alegra ver que ya somos 50, decía, no podíamos ser menos de 42, somos más, ¿no? Pues que decíais que los 42 que habíais respondido, 42 no, que no había departamento de innovación en vuestra empresa, ¿vale? Tengo que deciros que en el caso de Skoda en España tampoco lo hay, ¿vale? Es decir, yo asumo la función de innovación y llevamos proyectos de innovación muchas personas, ¿vale? Que compartimos en función del área o del departamento. Pero no significa que porque no haya un departamento de innovación no se pueda innovar o no se necesite, de hecho, innovar, ¿no? De hecho, antes eran los departamentos de I+D, investigación y desarrollo, y ahora es I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué significa esto? Que hay que incorporar la innovación en el ADN de las organizaciones. Y eso no significa de forma expresa que haya que crear un departamento al uso, sino que todo el mundo ha de integrar la innovación. Y de hecho, sobre esto iré entrando a lo largo de la presentación, ¿no? De hecho, os lo decía, ¿no? Antes la innovación era algo muy de producto, incluso de forma muy proactiva, ¿no? De hecho, yo antes trabajaba, antes de estar en el grupo Volkswagen, estuve en Danone y me sorprendió o me pareció muy ilustrativo ver cómo había un cambio sobre cómo se abordaba la innovación, ¿no? Es decir, antes se lanzaba, por así decirlo, un producto con un sabor muy bueno o incluso con un beneficio muy bueno y se hacía una campaña de marketing para lanzarlo al mercado, ¿no? Era proactivo, es decir, creo un producto y lo lanzo al mercado. Ahora la innovación es reactiva, es decir, primero he de analizar qué necesita mi cliente y en base a esas necesidades crear un producto que las satisfaga. Y es muy distinto, ¿vale? Es decir, ahora no es proactivo, creo algo y lo lanzo, sino que es reactivo. Veo qué necesita el mercado y en base a esas necesidades creo el producto. Es muy distinto. Y por eso digo que la innovación ha pasado de ser de producto a ser innovación empresarial o organizativa. Es decir, el resumen de estos últimos puntos es que la innovación ha de estar en el ADN de las organizaciones, ¿no? Un ejemplo que tenemos en el sector de la automoción y que justo comentábamos antes pues de preparar este webinar es Tesla, ¿no?
Tesla es una empresa muy, muy singular, por muchas razones, ¿no? Al final es una empresa que a día de hoy, porque hablábamos también de mercados financieros, ¿no? Es la empresa que más capitaliza del mundo, del sector de la automoción, pese a que no sea ni de lejos la que más factura, ¿no? De hecho, Tesla tiene una capitalización, un valor de mercado en bolsa de un 20% más de la segunda, que es Toyota, mientras que Tesla factura solo 6.000 millones de dólares al año, mientras que Toyota, que fue la que más facturó coches al año, fueron 66.000 millones al año. Es decir, una empresa capitaliza un 20% más y la otra un 20% menos, pero vende 10% más, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que la gente compra ilusión. La gente está pensando en el futuro, aunque a día de hoy Tesla no ofrezca ni los mejores coches, ni el mejor servicio de atención al cliente, ni el mejor servicio postventa, pero sí que es cierto que tiene un pie puesto en el futuro, ¿no? Y con eso para nada quiero decir que compréis un Tesla, ni muchísimo menos. De hecho, creo que tanto la empresa como los coches están sobrevalorados, pero sí que es cierto que marca algo muy interesante en la industria. Y también algo que comentaba, porque estaba muy reciente, la presentación que hacíamos en Valencia, es muy ilustrativo, es la presión que hay por innovar, ya no solo en el sector de la automoción, sino en cualquier otra industria, ¿no? Y era cuando se presentó, insisto, porque en aquel entonces era muy reciente, ¿no? Cuando teníamos esa conferencia en Valencia. Cuando Elon Musk, presidente de Tesla, lanzó el Cybertruck, ¿no? Que si no lo habéis visto, os recomiendo cuando acabe esta presentación que veáis una foto del coche. Es Cybertruck de Tesla, que parece un coche sacado de un videojuego de los 80. Y en esa presentación él decía que que las ventanas estaban blindadas, instaba a una persona que estaba en el escenario, ¿no?, a tirar una piedra y romper el cristal porque no iba a pasar nada, ¿no? El cristal se reventó en directo en la presentación mundial, con lo cual él decía que era un coche blindado y se demostró que en ese momento, pues no, ¿no? Claro, en ese momento las acciones de Tesla se fueron al traste un 10%, también es cierto que desde entonces se han revalorizado un triple, ¿no? El triple, perdón. Pero eso pone de manifiesto el riesgo que asumen las marcas por innovar y por mostrar que están innovando. Casos parecidos lo ha habido pues en la presentación de Microsoft cuando lanzó no sé qué tableta o sistema operativo, que en directo se les colgó el sistema operativo, ¿no? O, pues, por ejemplo, ahora no me acuerdo si era Samsung, pero pues lo ha lanzado muchas veces, ¿no? El típico smartphone que tiene la pantalla que se abre y se hace doble, pues todas se rompen. Todavía es una tecnología que está muy, muy, muy verde, pero aún así se esfuerzan en lanzarlo y decir que han innovado aunque no esté madura, ¿no? Esto pone de manifiesto la presión que hay por innovar en cualquier gran industria del mundo. Vivimos en un entorno tremendamente competitivo y da igual si sois pues un diseñador gráfico o una multinacional que haga pues coches en este caso, ¿no? Vivimos en un entorno tremendamente competitivo y hay que innovar, y me lo iréis oyendo decir en esta presentación, innovar o morir. De hecho, es lo que decía. Es mayor el riesgo de no innovar, perdón, de innovar, es mayor el riesgo de no innovar que de innovar y fallar. De hecho, ahora os pongo esta viñeta, de hecho puedo ir jugando a compartir pantalla. Esta viñeta que me parece súper interesante para resumir un poco cómo algunas empresas lo abordan, ¿no? Lo dice en inglés, pero dice, instead of risking anything new, let's play it safe by continuing to decline into obsolescence. ¿Qué significa? Acabo de decir, hay empresas que prefieren no arriesgar innovando y con eso lo único que están haciendo es firmar su sentencia de muerte a largo plazo. Es decir, cualquier cosa en la que trabajéis, que me estéis viendo o nos estéis oyendo, tenéis que innovar, no queda otra. Innovar se puede hacer de muchas formas y de hecho vuelvo a sacar esto. Hay muchas formas de innovar, ¿vale? Y de hecho ahora os iré diciendo algunas claves. En primer lugar, hay como dos niveles que hablo de innovación, ¿no? Uno es hacer las cosas de antes de una forma distinta y otra cosa es hacer cosas nuevas. Hacer la misma cosa de una forma distinta sería, por ejemplo, como hacemos en Skoda, una visita virtual al concesionario. Es decir, antes la gente pues salía de su casa, se iba a un concesionario presencial físicamente, veía un coche y si le gustaba pues veía y lo compraba, ¿no?
¿Qué es lo que hemos hecho? Ofrecer la posibilidad de hacer una visita virtual al concesionario. Es decir, teníamos cámaras puestas al que tú llamabas con tu teléfono o con tu ordenador, perdón, y podías hacer esa experiencia de ir al concesionario, pero de forma virtual. Con lo cual, ese es un caso claro de innovación, de hacer lo mismo, que es visitar un concesionario, pero de forma nueva, que es gracias a la tecnología digital y que de hecho ahora tiene más sentido que nunca, ¿no? ¿Qué es hacer cosas nuevas? Pues lo que os he explicado, por ejemplo, de los servicios de movilidad. Es decir, necesito seguir facturando, teniendo ingresos, pero en lugar de lo que hacía, que es vender coches, ahora también ofrezco servicios de movilidad, que es una cosa completamente distinta, ¿no? Obviamente hablamos de automoción, pero, pues, por ejemplo, la 13ª marca del grupo, el grupo Volkswagen tiene a día de hoy 12 marcas, pues la que se creó, que es la 13ª, 13ª, hace un par de años, es MOIA, M-O-I-A. Y esta marca lo que está haciendo es tests en Alemania, en varias ciudades, en Stuttgart creo que es, probando servicios de movilidad. ¿Qué es? Pues vehículos, en este caso son Volkswagen, como furgonetas, que lo que hacen es, van un poco a caballo entre lo que sería un autobús urbano y un Uber o un Cabify, ¿vale? Es decir, hacen una ruta en función de lo que pida el cliente, pero recogen a varios pasajeros como si fuera un autobús, ¿vale? Pues eso es explorar un modelo de movilidad, hacer algo que no estabas haciendo hasta ahora, hacer algo nuevo. Y, de hecho, muchas marcas a ese, digamos, paraguas de qué hacemos con la innovación le han llamado transformación digital, ¿vale? O sea, al final, transformación digital es un concepto que ahora está de moda y está muy bien, pero básicamente es una forma de abordar la innovación en el que se ha puesto de manifiesto que o innovas a toda leche o mueres, ¿vale? ¿Por qué? Por el entorno digital. De hecho, es un entorno que ha propiciado que muchas empresas, o de hecho el entorno, la economía, el ciudadano, todo cambie de una forma muy rápida en muy poco tiempo y ha hecho que las empresas tengan que abordarlo. De hecho, incluso pues, hay un ministerio ahora que se llama Agenda Digital, que al final es eso, es cómo el gobierno afronta la transformación digital de un país entero, ¿no? Algo que no existía antes y que, de hecho, un proceso de transformación digital, y esto es importante, debe plantearse con un diagnóstico, debe plantear un estadio inicial y una foto final y debe desmantelarse. Por eso, personalmente creo que no debe haber un departamento de transformación digital, sí un equipo de gente que aborde la transformación digital dentro de la organización, ¿vale? Con lo cual, de hecho, la segunda pregunta era si había un departamento de transformación digital. Personalmente no creo que haya, también os digo que al final acaba siendo un juego de palabras, pero sí que creo que no tiene que haber dentro de la plantilla de una organización un equipo de personas que exclusivamente se dedique a la transformación digital o a la innovación. Sí, un equipo de personas que junto con un equipo externo, que puede ser una consultora o un lo que sea, trabajen para abordar esa agenda de transformación digital, ¿vale? Entonces, aquí, y es una de las claves que al final mencionaré como resumen de todo esto, es fundamental el diagnóstico, ¿vale? Es decir, al final, una transformación es un proceso de transición de A a B. Es así de sencillo. A es cómo está la organización y B, cómo estaría la organización si estuviera plenamente digitalizada. Es decir, si aprovechara plenamente la oportunidad que ofrece el entorno digital, ¿vale? El A es el actual, el B es el ideal, pero ideal pragmático, es decir, que es conseguible. Y al final un proceso de transformación digital es fraccionar la distancia que hay entre A y B en cachitos pequeños y cada cachito es un proyecto, ¿vale? Entonces, pues en el caso del grupo Volkswagen, pues salieron 25 proyectos. En el caso cuando estuve en Danone, yo llevé parte de ese proceso y salieron 15 proyectos, creo, y pues al final no tiene mucho secreto. Se priorizan los proyectos en función de urgencia, de coste, de cuál va a ser el retorno que van a aportar, y esa es una forma de abordar la transformación digital, ¿vale? El tema es que, ¿por qué ahora está otra vez de moda la transformación digital? Precisamente en esta era post-COVID. Pues porque precisamente los proyectos que ahora con más urgencia tienen que llevar a cabo las organizaciones son esos proyectos que no hicieron cuando tenían que haber hecho la transformación digital, ¿vale? Es decir, los proyectos que antes eran para aumentar la competitividad de la empresa,
ahora son los proyectos que sí o sí hay que lanzar para la supervivencia de la empresa, ¿vale? Pues, por ejemplo, empresas, un ejemplo clarísimo que hemos visto todos ahora, ¿no? Tiendas que pensaban, por ejemplo, el año pasado lanzar un e-commerce, y cuando digo tienda, puede ser el Corte Inglés, una mega empresa, como la tienda de zapatos de la esquina de mi tía, ¿vale? Es lo mismo. Pues si la tienda de zapatos de mi tía, que está en la esquina del barrio, pensaba desde hacía tiempo dándole vueltas en lanzar un e-commerce, una tienda para vender online, pero no lo hacía, pues la diferencia entre haberla tenido antes del COVID y no haberla tenido, pues es quizás la supervivencia de la empresa. Entonces, obviamente, si mi tía, que no tengo una tía que tenga una zapatería, pero yo creo que a la vuelta al trabajo lo primero que habrá dicho es me pongo ya a montar pues ese e-commerce o esa tienda para vender online, ¿vale? Y eso lo podéis llevar a la industria que queráis y a la escala que queráis porque sirve igual, ¿vale? Ya os digo, un caso muy claro es la venta online. Muchos restaurantes, por ejemplo, que a trompicones, y algunos lo han podido hacer, se han lanzado a la venta online a través de partners como Glovo en grandes ciudades o poniendo en el portal, o perdón, en el escaparate del restaurante el número de teléfono para pedidos online, mandar WhatsApp aquí. Pues eso es una digitalización de prisa y corriendo, pero que a muchos negocios les ha salvado. Es decir, mira, no lo había planteado como ejemplo hasta ahora, pero si hay digamos, un ejemplo de digitalización en tiempos de crisis para la supervivencia, es eso. O sea, poner un papel con el WhatsApp del cocinero del restaurante diciendo para pedidos, escribir un WhatsApp aquí. Y así han sobrevivido restaurantes, ¿vale? Entonces ya os digo, la pandemia o el cerrón de la economía, o como queráis llamarle, ha puesto de manifiesto que la transformación digital o la innovación en la era digital hace que las empresas sobrevivan o no sobrevivan, con lo cual es fundamental abordar ese plan de transformación digital para trabajar la innovación de las empresas, ¿vale? Aquí también es muy importante marcar muy claro cuál es el objetivo o el destino de esa innovación o de esa transformación digital, ¿no? Os marcaba, por ejemplo, SA y SB. Hay que definir muy, muy bien cuál es SB, entendiendo cuál es nuestro cliente, cuál es el entorno, cuál es la competencia. Pero, insisto, hay que marcar muy claro cuál es el destino, porque si no marco el a dónde quiero ir, el qué quiero hacer, es fácil que nos perdamos en el cómo, ¿vale? Es decir, ahora se habla mucho, desde hace años, y de hecho siempre se ha hablado de, por ejemplo, metodologías de trabajo ágiles, ¿no? Brainstormings, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido ser ágil, ser Scrum, ser dinámico, llamarle como queráis, si no estoy yendo en la dirección adecuada, ¿vale? Es decir, si soy muy eficiente yendo en la dirección equivocada, no sirve para nada, ¿no? Es decir, ahora se hablaba del sector, obviamente, del sector de la automoción. Si mejoro mucho, por ejemplo, mis procesos de fabricación de coches, le pongo mucha digitalización, mucho lo que queráis, pero fabrico coches que nadie va a comprar, pues no tiene ningún sentido. Estaré siendo muy eficiente haciendo algo que no sirve para nada, ¿no? Entonces, he de seguir siendo productivo vendiendo coches o fabricando coches, perdón, pero también trabajando en la nueva dirección en la que va el sector de la automoción, que es en servicios de movilidad, ¿vale? Con lo cual, pensar también si esa innovación que vayáis a hacer va en la dirección adecuada. Y por último de este gran bloque, yo creo que también es fácil que se nos venga el mundo encima cuando hablamos de innovación y muchos de los que estáis aquí, ¿no? Ostras, casi podría leer vuestras mentes, ¿no? Ostras, me gustaría innovar, pero es que en mi empresa no hay un departamento de innovación, no hay recursos, no hay una cultura organizativa, en este país no se innova de por sí, luego la situación del país, desde luego no vamos a entrar aquí, pero desde luego no es la más alentadora a futuro. Entonces, lo que aquí es casi un deseo que me gustaría, y de hecho de eso va los siguientes puntos, es a llevarlo al terreno individual. Es decir, si queremos construir empresas innovadoras, incluso que este sea un país innovador, todo empieza en nosotros, en las 52 personas que estamos allí. Y es cómo construimos un perfil innovador a título personal para que trabajemos en equipos innovadores y eso nos lleve a empresas innovadoras y eso nos lleva a una economía mucho más innovadora y competitiva versus otros mercados
otras industrias o incluso vuestra competencia, ¿no? ¿Y cómo se construye eso? Pues con habilidades que yo le llamo habilidades de innovación personal, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades? Que, insisto, lo podemos construir desde el terreno personal y a partir de aquí llevarla al organizativo. En primer lugar, esa actitud colaborativa. Es evidente que ahora, más que nunca, la unión hace la fuerza, ¿no? Y lo vemos en formas de trabajar, lo de los coworkings, por ejemplo, ¿no? Es decir, evidentemente lleva muchos años ya no de moda, como tendencia, y de hecho también se habla de los co-livings, ¿no? Que a mí me encantó cuando oí el concepto, el término, que al final es, pues bueno, nos pasamos tanto tiempo trabajando a veces que el coworking, en lugar de ser el espacio al que voy a trabajar, ya es el espacio en el que vivo, co-living, y sobre ese espacio construyo proyectos, pero al final con la gente con la que estoy viviendo, ¿no? Pero también hablamos sin duda de proyectos de co-branding o de co-creación creativa, ¿no? Incluso hay empresas a día de hoy que son competencia, pero que se unen para lanzar un desarrollo conjunto y luego, cuando han lanzado eso, cada uno lo explota de forma independiente y vuelven a trabajar pues cada uno a lo suyo porque no dejan de ser competidores, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque al final se dan cuenta que aunque sean competencia, si quieren lanzar o mantenerse la industria y mantener una industria en concreto adelante, deben colaborar, aunque sean competencia, construir juntos y luego volver a separarse en el camino para aprovechar cada uno por su cuenta ese desarrollo que han lanzado, ¿no? Con lo cual, esa actitud colaborativa es fundamental y eso lo podemos llevar también en el terreno de la empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, os lo decía, ¿no? En el grupo Volkswagen estamos Skoda y está SEAT. Compartimos desarrollos con SEAT, aunque a día de hoy, honestamente, el que se vaya a comprar un SEAT Ateca no se va a comprar un Skoda Karoq. Pues igual haremos un desarrollo conjunto y eso viene a nivel corporativo, internacional y en desarrollo de producto, pero desarrollas cosas conjuntas, pero luego ya las explota cada marca desde su terreno. Aquí, spoiler, obviamente es mucho mejor un Skoda Karoq, por si os estáis pensando en comprar un SUV, ¿no? Pero sí que hay una parte de creación conjunta que luego explota cada marca por su cuenta. Luego, la capacidad de ser autónomo, ¿no? También otra cosa que se ha puesto de manifiesto ahora es que hay que buscarnos las castañas por nuestra cuenta, ¿no? Es decir, incluso aunque estemos dentro de una multinacional, somos mucho más operativos si somos capaces de hacer ciertas cosas, ¿no? Yo durante mucho tiempo en Skoda he sido responsable de la web y a veces en favor de mayor agilidad me he enterado, aunque no fuera mi trabajo, de cómo funciona pues subir contenidos a la página web, aunque hubiera un responsable, una agencia y etcétera, etcétera. Porque así, en este caso concreto, acorto el time to market o el tiempo de subida de un contenido en un momento concreto hacia la página web, ¿no? Entonces, esa capacidad de autonomía hace que el proyecto o la marca en su conjunto sea más competitiva o más ágil en el caso de que así se requiera, ¿no? Luego, la capacidad de ser o la adaptabilidad, que eso también va mucho con el movilismo de las personas y de las marcas, ¿no? Y va un poco ligado a lo de sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Yo siempre pienso, en la medida de lo posible, un plan A, un plan B y un plan C, ¿no? Y al final es un reto, es casi un juego mental que nos ayuda a ir más allá. Pues, por ejemplo, si tienes que hacer una presentación a un cliente, al CEO de la empresa, siempre juego en qué pasaría si esa presentación que llevo una semana preparando, de repente no se me abre, pues yo qué sé, en el momento en el que he entrado a presentarlo, ¿no? Entonces, por un lado, pues siempre me aseguro, de hecho, ya es casi, no sé si es manía mía, pero siempre que voy a dar una clase o a una conferencia, voy con 2 ordenadores, un Mac y un PC, con 2 sistemas operativos distintos, obviamente, ¿no? Por si acaso. Siempre me llaman el hombre del plan C, porque siempre tengo, pues, 3 planes, ¿no? Pues ir con 2 pendrives pero luego también, aunque lleves 2 pendrives para esa presentación clave, si estás con tu cliente, cuando voy en coche o en moto, hago la presentación que me ayuda, o sea, sin tener la presentación delante, el PowerPoint, ¿no? Eso me ayuda a aprenderla mucho más y a ir mucho más tranquilo. Y digo, si no se enciende el ordenador, y eso puede pasar, te preparas una presentación de 40 minutos y en el minuto antes te dicen, tienes 20 minutos. Pues esa capacidad
adaptativa a un entorno cambiante y en muchos casos incierto, te hace mucho más competitivo. Insisto, como profesional, como marca y como lo que sea. Entonces, en la medida de lo posible, siempre tener un plan A, B y C ante todo. Víctor, una cosita, perdona que te interrumpa. Son ahora mismo en 46 y tenemos algunas preguntas en el chat que seguro que quieren ser respondidas. Te lo digo para cuadrarnos tiempos, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues le daré 5 minutos más y nos ponemos con las preguntas. Luego, pues sí, aceleraré un pelín, pero bueno, estamos prácticamente acabando. Luego la creatividad, obviamente esa capacidad para lanzar soluciones o ideas distintas a lo común, ¿no? O sea, yo creo que la creatividad es una de las habilidades clave de cualquier directivo y eso podríamos entrar sobre cómo desarrollarlo, pero sería otra presentación. Luego, evidentemente, el aprendizaje, ¿vale? Como profesionales, y esto es fundamental, aprendemos a hacer nuevas cosas, siempre digo también en dos capas, ¿no? Uno, regeneración de conocimiento y luego nuevo conocimiento. Cómo estamos conectados con hacer nuevas cosas, hacer las cosas que hacíamos de la mejor forma posible y luego nuevo conocimiento. Yo os hablaba a título personal del blockchain, ¿no? Yo creo que va a tener un impacto enorme incluso en el sector de automoción a futuro, con lo cual hoy ya estoy estudiando blockchain. Y con esto, pues bueno, esas habilidades que considero fundamentales que como profesional es imprescindible incluirlas, porque además en el caso, y ahora ya paso muy al terreno personal, ¿no? En el caso de que la realidad de vuestra empresa no vaya bien, si asimiláis todas estas habilidades, os hará más competitivos en el caso de una migración o un cambio en el terreno profesional. Con lo cual, insisto, es fundamental trabajar estos pilares de habilidades, ¿no? Y con esto paso a lo que son un poco las 5 o 6 conclusiones o acordes que decíamos antes, ¿no? Esos 6 acordes que creo que resumen muchas de las cosas que hemos visto ahora y que creo que son fundamentales o mensajes que creo que son fundamentales con los que os quedéis después de esta sesión, ¿no? En primer lugar, el cambio es constante. Ahora ha venido el COVID, en el caso de la automoción ha venido pues, la digitalización, el coche autónomo y demás, pero no te has de adaptar a lo que ha cambiado, sino al hecho de que las cosas cambien. Es decir, te has de preparar al hecho de que todo va a cambiar. Y eso, pues, una forma de decirlo es lo de vivir fuera de tu zona de confort, ¿no? No hay otra. Nos ha tocado vivir este tiempo, pero también os digo que a mí me mola. Luego, lo del diagnóstico, ¿no? Es fundamental que sepáis qué sois como profesionales, qué nos hace la marca que somos y sobre eso construir y saber a dónde queremos ir. Luego, una metodología para la innovación, ¿no? Os he hablado de hacer cosas nuevas de una forma, hacer las cosas de siempre de una forma distinta, el ver qué necesita mi cliente para hacer una cosa distinta. Luego, esto lo he mencionado, pero el riesgo y rentabilidad. Os hablaba de lo de las pantallas que se parten, Elon Musk partiendo la ventanilla de un coche. Aunque eso tenga un riesgo, la rentabilidad futura es mayor. Es decir, hay que asumir un riesgo en la innovación para ser más competitivos. Luego, que la innovación empieza en la persona, eso me parece fundamental. Es decir, no nos hemos de ahogar pensando que nuestra empresa o la economía del país se va al traste porque no es innovador. Empecemos innovando nosotros y sobre eso construyamos una tendencia innovadora. Y luego ya por último, pues el resumen de todo, ¿no? Que la innovación antes era diferenciación y ahora es supervivencia. Es decir, si queréis que vuestro proyecto, vuestro perfil profesional, vuestra empresa en la que sois autónomos, vuestro todo, os toca innovar. No queda otra y esa es la forma o la fórmula para la supervivencia. Y con esto termina mi parte y ahora pues pasamos a las preguntas, que me parece que tenéis muchas, así que pues dispuesto a responder. Tenemos varias y muy buenas, desde luego. Oye, al final se ha ido sumando gente, esto ha subido un poquito más arriba, ¿eh? Sí, yo creo que de los 42, ahí estamos en 51. Sí, al final también creo que en este nos hemos retrasado un poco en la convocatoria. En general estamos entrando entre 150, 130 personas de media, o sea que este se nos ha caído un poquito. Pero bueno, también sabemos que de la semana pasada hay más gente trabajando, salimos ahora del estado de alarma. Entonces, lo dicho, si veis alguna mejora, algún horario que os venga mejor también a todos los asistentes, lo vamos a preguntar también en una encuesta general a la base de datos que tenemos para ir adaptándonos, ¿no? Esto no va a adaptarse al medio, Víctor. No lo Totalmente. decís.
Al final no lo decía Darwin. Darwin no decía que la líder más fuerte era el más fuerte, no, no. Era el que más rápido se adaptaba al medio, ¿no? Exacto, exacto. Construyendo a tiempo real. Perfecto. Muy bien, de todas formas os contaremos dentro de poco las novedades de Digital Road y os gustarán muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, vamos directos a esto, Carlos, le das tu caña un poco a lo que vemos por aquí. Oye, antes de preguntarte, me he acordado cuando has dicho lo de la tienda física virtual es que está justo enfrente de la cámara, está el Skoda Valencia City Store de JR Valle. Eso lleva muy poquito tiempo, ¿no? Ese es el experimento que estáis haciendo, ¿no? Exacto. Eso es al final es como un concept store. Salvando las distancias sería pues como un Apple Store, que al final son tiendas que no son rentables como punto de venta, pero es un espacio en el que la gente puede ir pues a interactuar con la marca, con los productos de una forma que no va directamente relacionada a la venta, sino a construir experiencia de marca, ¿no? Y eso es lo que se construye en ese espacio. A lo que yo me refería ahora que mencionaba es la posibilidad de una visita virtual al concesionario. De hecho, justo ahora está apagado ese servicio, pero que hemos estado como 3 años con él. Pero es eso, es un concesionario virtual, o era un concesionario virtual. Muy bien. Pues nada, empezamos con alguna pregunta. La primera es, claro, hay una que dice, Luis, dice, darle al cliente lo que necesita o lo que quiere. Y yo añadiría, has dicho innovación en el producto antes, ahora necesidad del cliente, que es un poco lo que dice Luis, o lo que quiere. Y yo añadiría también, y no a veces también es, incluso no sabiendo lo que quieres, proponérselo, ¿no? Porque a veces que diseñas algo totalmente nuevo que a priori en el mercado no hay una necesidad o no hay un interés y resulta que eso lo peta, ¿no? Es muy interesante, o sea, desde luego, al final dentro del marketing está la P de producto, ¿no? Y una de las máximas, ¿no? Si alguno ha estudiado pues, publicidad, marketing o negocios, es que el marketing crea necesidades, ¿no? Es decir, sí que es cierto que si lanzas un producto suficientemente bueno, pues obviamente lo absorberá el mercado, ¿no? Entonces sí que obviamente es cierto que puede ser capaz que lances un producto de forma reactiva, pero en principio debería responder, para hacer las cosas sencillas, a algo que necesite el cliente. También es cierto que la sociedad cambia mucho, ¿no? Con la era digital y se están creando continuamente nuevas necesidades. Pero sí. Vale, luego una pregunta muy concreta de Skoda, dice Leire, que ¿cómo innováis en la publicidad en Skoda? Muy interesante. Esto también daría pues, luego para 1 o 2 o 10 horas, ¿no? Para innovar también has de definir unos parámetros, que eso yo creo que lo entenderá mucha gente, ¿no? Y es dedicar unos recursos de forma sistemática. Yo suelo decir el 10%. Por recursos puede ser el 10% de tiempo, de personas o de presupuesto. De hecho, intentamos que sea más o menos en esas 3 cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica a la publicidad? Pues de forma sistemática pido a la agencia de medios que al menos un 10% de lo que se presenta en los planes de cada campaña no se haya hecho antes. Puede ser una idea, un soporte, un formato publicitario, pero de forma sistemática, al menos un 10% nos obligamos a que sea nuevo, porque así acabas descubriendo cosas nuevas. Porque si no, caes en la tendencia de no hacerlo y de hacer siempre lo mismo, y ahí es cuando va bajando tu competitividad. Muy bueno. Luego, Cristian también te pregunta un foco en el sector de la automoción. Le gustaría saber si tu opinión sobre, ¿consideras que las nuevas ayudas e incentivos de compra de vehículos eléctricos verdaderamente ayudan al sector de la automoción en España? ¿Serán efectivos? Y por otro lado, ¿crees que el consumidor se arriesgue a hacer compras de vehículos descarbonizados si no existen suficientes puntos de recarga de energía? Toma ya, ahí quedas. Bueno, es una reflexión muy interesante. Al final, en los pocos mercados en los que ha triunfado a día de hoy el coche eléctrico, uno es Palo Alto, Estados Unidos, y desde luego no es un gran mercado, es un reducto de gente con un alto poder adquisitivo y es una de las zonas más innovadoras del mundo. Y luego en países nórdicos en los que ha habido muchísima ayuda estatal para la compra de vehículos eléctricos, porque de por sí, hasta hace muy poco, los coches eléctricos eran, en la mayoría de los casos, feos, muy caros
y con poca autonomía. Esto obviamente va cambiando y cada vez hay más puntos de abastecimiento, las baterías tienen mayor rango, se cargan en menos tiempo, entonces sí que es cierto que estamos en un periodo de transición en el que deben acostumbrarse a muchas cosas. El gusto de los consumidores, la disponibilidad de esos puntos de abastecimiento, la calidad del coche eléctrico y luego, obviamente, una gran ayuda es las ayudas del Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente el Estado está apoyando por eso, con ayudas económicas, con bonus en peajes, en zonas verdes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un modelo de transición, sin duda. Vale, están habiendo bastantes preguntillas, no sé cómo vamos de tiempo, porque, bueno, aún falta. Vamos a Vamos. Dice que una duda, dice Emilio. Está claro que hay que innovar, pero la duda es la rentabilidad de dicha innovación. Por ejemplo, en el ámbito publicitario, ¿cómo medís la rentabilidad de las inversiones en especialistas y tecnologías en cuanto a generación de negocio? Es muy interesante. O sea, hay que asumir que una parte del dinero de la innovación, es decir, de hecho, una parte elevada de las cosas que hagas en innovación van a salir mal, pero las cosas que te salgan bien deben cubrir a medio y largo plazo por las cosas que te han salido mal, ¿no? Es decir, no esperes que si pruebas, no sé, 10 formatos publicitarios nuevos, los 10 te funcionen mejor que todo lo que ya estabas haciendo, ¿no? Probablemente, yo no sé, 7 los descartes, pero 3 digas, ostras, aquí hay un filón, ¿no? Entonces, prueba-error. Entonces, ¿cómo mido en el caso concreto de la publicidad digital su efectividad? Pues bueno, yo creo que lo bueno de la publicidad digital es la capacidad de métricas que uno consigue, ¿no? Desde la interacción de la pieza publicitaria, es decir, la tasa de clic o la gente que interactúa con un banner, hasta yendo mucho más allá, pues los leads o los formularios que la gente rellena y luego esos formularios cómo convierten a la venta de un coche, ¿no? Por ejemplo, traspasar la innovación a medios no digitales ya es más complejo porque hablamos de modelos econométricos mucho más complejos. Pero bueno, el mensaje sobre la innovación básicamente es eso, que habrá cosas en innovación que no serán rentables, pero es más rentable tratar de innovar y fallar que no innovar. Bueno, hay bastantes felicitaciones, dicen que está siendo muy interesante la mayoría, pues eso nos alegramos. La última que ha habido la veo muy interesante, Carlos, para cerrar, porque al final estamos hablando de esto, ¿no? ¿Existe la obsolescencia programada en el mundo de la automoción? O sea, esta pregunta, yo pregunto, ¿dónde no existe hoy día? Porque o se hace para que rompa o alguien lo rompe antes de que se pueda acabar, ¿vale? Yo eso es lo que veo del mundo nuevo en la mayoría de cosas. Es muy complejo dar respuesta a eso, ¿no? Sí que hemos visto, sobre todo en electrónica de consumo, una aparente obsolescencia programada. En el sector de la automoción yo creo que no es programada, es decir, está cambiando tanto el entorno que no se programa que un vehículo pues quede obsoleto, sino que el tiempo, es decir, el entorno, algo que está fuera de las propias empresas de automoción, cambia. Es decir, no viene de dentro a fuera, sino que es de fuera a dentro lo que hace que esté o no sea competitivo un coche. Con lo cual, y de eso, esto me lleva al principio. Creo que es un tiempo o un momento interesantísimo, incierto y un reto, pero interesantísimo en cualquier sector económico. Muy bien. Yo sí que haría una última, falta un minuto todavía, que me ha gustado, que es esta que a mí me interesa mucho. Es un poco el miedo al fracaso, ¿no? O sea, aquí dice Elías que cómo venceríamos ese miedo o la aversión al fracaso, ¿no? Porque eso tal vez es muy, bueno, en España tal vez está muy acentuado, ¿no? Y para la innovación hace falta un poco de valor, ¿no? Y de apostar. Lo has dicho, Carlos. O sea, al final es un tema cultural también, ¿no? En Estados Unidos la gente prácticamente pone en su currículum cuántas empresas se han ido al traste antes de lanzar ese proyecto que fue bien, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, yo gano o aprendo. Yo creo que es una forma muy clara de verlo, ¿no? También te digo, si siempre aprendes, igual es que no estás ganando. Entonces, obviamente tiene que haber un balance, pero cuando hablamos de innovación, o sea, si no estás fallando y aprendiendo, es que no estás innovando suficiente. Es decir, un KPI, y de hecho lo hablé en una presentación, en una conferencia que di sobre employer branding, sobre a nivel organización. Un KPI de la organización debería ser el número de fallos que tiene, porque significa que están dándose contra el muro hasta romperlo. Entonces, fallar
es un buen KPI, siempre y cuando haya algún retorno positivo, ¿eh? Esa frase que has dicho, la complemento siempre con un punto más, porque digo, yo no quiero ser el más rico del pueblo, pero tampoco el más listo, ¿vale? Esa se dice mucho, como decir, yo no quiero aprender siempre. Aquí también va la cosa de ganar pasta, pero eso, ni quiero ser el más rico, ni quiero ser el más listo. Yo quiero estar y que me vayan las cosas, pues esa es la idea. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues son ya ahí un minuto. Carlos siempre me da caña con el tiempo a mí. Yo tengo que ser también estricto. Estamos aquí los dos con ello. Víctor, millones de gracias. No te hemos preguntado por las cripto. Vas a hacer más cosas de cripto. Vas a lanzar más libros. Vas a estar más cerca nuestro porque sabemos que te vamos a querer y nos vas a querer. Entonces, nada, vamos a seguir comentando. Exacto, yo pues bueno, si queréis alguno conectar conmigo en LinkedIn, Víctor Ronco me podéis conectar, preguntar lo que queráis si os ha quedado alguna pregunta vital por responder y como dice Pedro, tengo muchos proyectos interesantes que voy a lanzar en Skoda y luego algunos cursos y algunas cosas con respecto a criptomonedas y blockchain. Así que en la web de digitalroad.online tienen ahí el acceso al webinar y en los webinars con un solo clic llena tu LinkedIn, ¿vale? Entonces ahí desde ahí podéis acceder, chicos. Pues ahí me tenéis para lo que chicos, hombres, todo. Os queremos mucho a todos. Gracias por estar siempre aquí y seguimos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo Un abrazo fuerte. Hasta luego. Ahora, chao. Hasta luego.